buenas, ¿qué tal? Estamos de vuelta. Saludos, moradores del refugio. Nos encontramos viajando entre plumas, explorando historias, tramas y todo tipo de géneros encantados, recorriendo el mapa en busca de nuevas aventuras. Eso sí, siempre acompañados de Alma Mínguez. Un saludo, aventureros. Daniel Cordero. Un saludo, aventureros. Jaime Barón. Un saludo, aventureros. Y el que os habla, Víctor Vera. Bueno, hoy Daniel lo tenemos por aquí, pero está un poquito malito, así que en principio no va a participar hablando, por lo menos. Sí que estará aquí escuchando y si quiere en algún momento dar algún bocinazo, pues que lo dé, no hay problema. Y bien, pues tras saludar como es debido y presentarnos ante los apuntes, entraremos en el bosque y plantaremos nuestra hoguera. Saludaremos y, como es habitual, nos sentaremos y hablaremos mientras llenamos nuestros estómagos. En el episodio de hoy hablaremos de nuestra nueva serie, El Taller del Escritor, y hablaremos de la idea. Y bien, en esta nueva serie vamos a recorrer el a veces largo y tedioso viaje, o también agradable y sorprendente, al que un escritor se debe enfrentar para culminar y finalmente ver su novela en las estanterías de las librerías o, como hacemos nosotros, en un stand en algún evento. Y bueno, queremos en diferentes episodios pues mostrar nuestras impresiones durante nuestro camino en este mundo. Personalmente, tanto Alma como Daniel y yo, Jaime aún no tiene ningún libro, ¿no? ¿O estás en ello? ¿Cómo va? Estoy todavía en ello. O sea, menos mal que has dicho solamente tú, Alma y Dani, porque yo la verdad es que esto es como una enorme tarta en el que vosotros habéis formado una especie de triunvirato, un tercio para cada uno, porque me parece que yo aquí en este tema de publicar no pincho ni corto, Víctor. O sea, aquí en este tema estoy que no tengo ni plato ni tampoco ni tenedor. No es verdad. Bueno, No es verdad, porque tú ya has publicado. Bueno, a ver, sí, pero son dos libros pero no es un libro solamente mío, es un libro compuesto un libro colectivo. O sea, efectivamente son dos libros colectivos, pero no es lo mismo, no es lo mismo un libro individual que un libro colectivo. Igual, a publicar has publicado. Bueno, sí, vale, sí, pero bueno, aquí tendrá, si quiere, ideas o ayuda para poder crear su propio libro en caso de que quiera hacerlo, claro. En esta serie podrá coger bastantes ideas. Sí, no, me gusta que me digas en caso de que quiera, como diciendo, si no quiere, oye, pues aquí pues sigue estando invitado en caso de que no quiera, pero oye, la cuestión es que puede dar su opinión cuando quiera, cuando le dé la gana. Claro, no digo porque, claro, no estamos en tu cabeza, a lo mejor después de haber publicado en esos dos libros colectivos, te has arrepentido y ya no quieres saber nada de escribir ni nada. Eso A ver, ya no sabemos. A ver, no te voy a mentir. Sí que es cierto que, a ver, a vosotros también lo sabéis. Ha habido una experiencia ahí un tanto turbulenta, pero en principio sigo queriendo publicar, o sea, escribir y publicar. Pero sí que es cierto que tenemos una experiencia ahí digna de contar. En caso de que tu extensa vida social te lo permita, han dicho por aquí en el chat. También, esa es otra, porque ya sabéis, yo aparezco y desaparezco como un mago, quiero decir. Pues como decía, queremos en estos episodios de esta serie que mostrar nuestras impresiones durante nuestro camino en este mundo e intentar dar la máxima información posible para que noveles y no tan noveles pues puedan allanar este camino y disfrutar sin que el sufrimiento de no saber si va bien encaminado o no pues le perjudique. Vamos a intentar dar lo mejor de nosotros y casualidad alguien que aún no ha empezado o que justo está empezando empieza a escuchar esta serie, pues acompañarlo un poquito, ¿no? De la mano y ayudarle eso a que no se preocupe tanto. Y en caso de que quiera hablar con nosotros directamente, puede hacerlo. O sea, tenemos las redes sociales, que lo decimos al final siempre de cada capítulo, y nos puede escribir y nos puede preguntar lo que quiera. Por lo menos a mí, no sé si el resto, pero a mí seguro. A mí también. Y a los que...
No como nadie, por favor, preguntadme, decidme lo que queráis. Claro, y lo que voy a decir también es que a los que también no sean tan noveles, que también lo pueden hacer, que no hay problema. Empezaremos en este episodio con la idea, ¿vale? Es lo más básico para empezar lo que sea, un proyecto, una empresa nueva, un libro, una novela. Para eso primero te tiene que venir una idea, o desear tener una idea por lo menos. Y Luego está el caso de que deseas tenerla, pero no aparece. Eso es algo odioso. Ese posiblemente es el mayor problema de muchas personas. Sí, mira, vamos a empezar a comentar este punto. Claro, porque tener una idea y partir de ella, pues está muy bien, puedes tener dudas de no saber cómo plantearla, pero ya tienes esa idea. ¿Cómo lo haríais vosotros para ayudar a alguien o a vosotros mismos que quiere escribir una novela pero no tiene ninguna idea? O sea, aún no se ha planteado absolutamente nada. Bueno, creo que a mí me están llamando desde la otra casa. Dios, venga. Alma, yo creo que por temas de educación las damas primero, ¿no? Es que esta pregunta es muy difícil. Vamos Sí. a ver, ¿cómo? Es que es muy complicada. A ver, primero porque normalmente casi todo el mundo tiene ya su propia idea. O tiene una idea de la idea que quiere conseguir. O sea, todavía no he conocido a nadie que diga, quiero escribir, pero no tengo ni la más remota idea ni del género, ni de lo que quiero conseguir. Yo creo que todo el mundo en su interior, cuando dice, quiero enfrentarme a un folio en blanco o a una pantalla en blanco, ya tiene una idea en su cabeza, aunque sea una idea muy germinativa, una idea totalmente, una semilla, ¿no? Aunque sea simplemente el género. Quiero escribir un thriller. Me gusta mucho la novela policíaca y quiero escribir un thriller. Entonces, partiendo de esa semilla que la persona ya tiene, a partir de ahí se puede hacer de todo, se puede sacar de todo, pero una semilla tiene que haber. Si no existe ningún tipo de semilla, esta es la pregunta que tú haces. Bueno, pues entonces yo lo que le recomendaría a esa persona es que meditase, se centrase solo en sí misma, cerrase los ojos, se relajase y pensase qué es lo que le gustaría ofrecer al mundo y qué es lo que le gustaría, qué es lo que esa persona cree que puede ofrecer y que le gustaría ofrecer al mundo. Yo creo que esa es la primera base, ¿no? Para que así surgiera algo dentro de ella que le diera una pista. Yo creo que es lo que le diría, porque es muy complicada esta pregunta. ¿Qué dices tú, Jaime? Pues efectivamente estoy de acuerdo contigo. Menos mal, por una vez en mucho tiempo estamos de acuerdo. No, pero es cierto que cuando estás en blanco, pues nunca, pues es muy difícil, pues de repente ponerte a escribir, ¿no? Por no decir imposible. Yo, fíjate tú, lo que también recomiendo es, a partir de una famosa frase que a mí me gusta mucho, que es que la realidad siempre supera la ficción, pues entonces yo lo que sugiero es que esa persona que pues no tiene ni la más remota idea de qué escribir, pues acumular el mayor número de vivencias y experiencias posibles. Porque nunca se sabe, a lo mejor de repente estás en el metro o por ejemplo, o como Gabrielius, sin ir más lejos, te vas a Tokio, ves un monumento, de repente lees un libro o cualquier texto que te pueda servir de inspiración. Entonces, este tipo de cosas parece que no, pero si acumulas más experiencias o mayor vivencias, pues eso puede ayudarte a encontrar la inspiración y pues bueno, a encontrar la inspiración para poder tener una idea, aunque sea en su sentido más bruto, pero ya es una idea. No sé, yo creo que le haría un cuestionario. Un examen, ¿no? Sí. Sí, yo empezaría a preguntarle que, pues, por ejemplo, claro, porque hay una persona que nunca se lo ha planteado y de repente dice, pues mira, me gustaría intentarlo y no tiene absolutamente idea de nada y no sabe cómo empezar. Pues igual le diría, ¿qué prefieres? O sea, ¿qué te gusta más, la ficción o la no ficción? Y que elija. Cuando lo sepa, ¿qué prefieres? ¿Un personaje real o ficticio? Y que elija. ¿Y dónde te gusta más? ¿En un sitio real que conozcas o en uno inventado?
y que elija. Y a partir de ahí, teniendo esos 3 puntos, pues que mueva un personaje y que haga de brújula y que tire millas y a ver qué le sale. Y entonces, según hacia dónde esa persona misma esté escribiendo, pues ya sabe qué es lo que más le gusta. Porque si no tiene idea y tira millas por un lado, será porque ese lado será el que le gusta, ¿no? Sí, sí, o sea, esto la verdad es que no se me había ocurrido de esta idea tuya, pero efectivamente un cuestionario, obviamente de que sea un cuestionario, pues, como tú has dicho, ¿no? Pues unas pequeñas preguntas, no que no sea un cuestionario de 50 preguntas, porque yo creo que entonces cualquier persona se puede volver loco o simplemente no lo hace. Pero sí que es cierto que un cuestionario podría ayudar un poco a centrar el tiro, ¿no? Un poco ya para centrarnos un poco y buscar la precisión, porque sí que es cierto que por un poco quizás lo que hemos dicho nosotros, lo que ha dicho Alma y lo que he dicho yo, quizás es un poco, venga, vamos a centrarnos, es como buscar la inspiración de manera un poco generalizada, pero quizás lo tuyo lo que sí que nos permite es ya centrarnos en un área específica y parece que no, pero eso puede ayudar bastante a centrar el tiro. Y que iba a leer el chat, porque ya que Daniel no puede hablar, nos está escribiendo. Dice, si quieres escribir alguna pequeña idea, tendrá, en caso de que no, que busque su zona de confort en una temática que le guste. Más o menos lo que ha dicho Alma. Yo creo que la persona que quiere escribir, dice Ángel Salma, ya lo hace en su día a día, pero no es consciente del deseo de escribir en serio. Y también dice, cuando un día eres consciente del deseo de hacerlo, ya tienes algo y a partir de ahí desarrollas tus ideas. Y Gabriel nos dice, un test como los de la Super Pop. No, pero claro, la idea de esta pregunta era esa, que no tuviese absolutamente ni idea de nada de lo que escribir. O sea, simplemente que justo en ese momento diga, pues me gustaría escribir un libro, pero aún no sé de qué. Pues ahí está el punto de la cuestión. Yo también lo que le preguntaría a esa persona es ¿qué te gusta leer? Eso sería casi lo primero, ¿qué es lo que disfrutas leyendo? Y a partir de ahí se puede sacar, porque al final yo creo que los escritores escribimos también de lo que nos gusta leer. Yo por lo menos lo hago. A mí lo que siempre me ha gustado es la literatura fantástica de ciencia ficción, de aventuras, de terror, y esos son los géneros en los que me muevo. Hay otras, por ejemplo, el thriller es un género que tiene muchísimo éxito y gusta muchísimo en este país, pero a mí personalmente pues no me engancha, simplemente. Entonces no escribo thrillers. Y yo creo que lo que le pasa a la gente también es eso, ¿no? O sea, depende de en el terreno en el que se mueva, pues ahí va a encontrar campo abonado. Sí, véase leer o véase ver películas o series, que es lo que más le gusta. Sí, pero para un escritor es muy importante la lectura, es decir, las películas y las series están bien, pero lo que da la lectura no te lo da el cine, porque es otro formato diferente. Y aunque es igualmente creatividad y aunque es igualmente estimulación, esa estimulación la encontramos en todas partes, no solo en medios, ya sea audiovisual o no audiovisual. Pero la lectura te da un lenguaje muy parecido al que tú vas a usar en la escritura. Entonces, como que te curte un poco más, ¿no? Entonces, no quiero decir que el resto de estímulos no sean muy buenos, porque lo son, pero la lectura todavía va a afinar más ese proceso intelectivo, pienso, no sé, es una opinión. O sea, efectivamente son dos registros diferentes, ¿no? O sea, quizás si estamos hablando de cine y series, pues entonces quizás eso, el cine y la serie, pues hablaríamos ya más de un guión cinematográfico, mientras que una novela o un ensayo o lo que sea, pues es completamente diferente. Yo a menudo tiendo a compararlos como el tenis y el pádel. Sí, los dos deportes tienen cosas en común, juegas con una pelota, la raqueta, pero no tienen nada que ver y son deportes distintos, pues esto podría suceder lo mismo. Entonces,
Obviamente una película o una serie también te puede ayudar, pero sí que es cierto que a lo mejor un libro puede ayudarte, pues no solamente a inspirarte, sino también a captar o a coger ese registro que tú quieres. Por ejemplo, si eres algo si te quieres centrar en algo más de historia, pues entonces debes de fijarte pues en ese tono de coger y pues conseguir convertir la historia en una aventura, y esto no es siempre, esto es muy complicado, y los autores, los mejores autores tienen esta capacidad, entonces tienes que pillar ese tono por el cual consiguen hacer esta proeza, por así decirlo. Bueno, pues si os parece, ahora que ya sabemos más o menos lo que hay que hacer para dar ese pequeño primer tirón en caso de no tener la idea, vamos al momento en el que sí que tienes la idea. Es ese momento inicial en el que, consciente o no de que quieres escribir un libro, pues empieza a forjarse una imagen en tu mente para pasar a ser miles de palabras en un folio o en la pantalla del ordenador. Así pues, la escritura, ya vamos a pasar más de descripción. La escritura es un sistema de representación gráfica de un idioma por medio de signos trazados o grabados sobre un soporte. En tal sentido, la escritura es un modo gráfico específicamente humano de conservar y transmitir información, que es básicamente lo que vamos a hacer en una novela, ¿no? O en un relato, o en una poesía, o en lo que sea. Vamos a transmitir información a la par que sentimientos, ¿no? Que queremos hacer llegar al lector conforme vamos escribiendo, tal y como vamos escribiendo pues estas líneas, ¿no? Esas palabras. Pues la escritura también ha evolucionado a través del tiempo. Fundamentalmente ha usado dos principios. El primero es el principio ideográfico y el segundo sería el fonético. El ideográfico, por el cual ciertos objetos, lugares, personas o animales eran representados regularmente por signos pictográficos con cierto grado de realismo o más bien idealizados. La representación ideográfica y pictórica fue común en los inicios de todos los sistemas de escritura conocidos, ¿no? Tenemos las pinturas, las rupestres, eso, que todos tenemos en mente, del bisonte con los muñequitos ahí cazándolo, estas cosas. Sí. Ha empezado de alguna manera, ya sea con dibujos más o menos elaborados, pero querían expresar, pues eso, en ese caso, pues la caza, cómo lo hacían, cuánta gente iba, lo grandes que eran los animales ante ellos, y querían expresar, aparte de la información, pues también el sentimiento que da el hecho de tener esa escena grabada en una pared, en este caso. No sé si vas a comentarlo también, porque justo después de lo que es el ideograma, que es lo que has comentado tú, que es esta representación pictórica simbólica, ¿no? Tendríamos un paso adelante que sería la escritura logográfica. Esto no sé si lo ibas a comentar tú, pero me parece interesante porque es la que todos conocemos como este ideograma que representa una palabra. Cada ideograma representa una palabra, ¿no? Entonces, esto lo podemos ver, por ejemplo, en la escritura egipcia, lo podemos ver en la escritura cuneiforme mesopotámica, lo podemos ver en los caracteres chinos, por ejemplo, por poner un ejemplo. Entonces, este tipo de escritura, en lugar de ser alfabética como la conocemos nosotros, tiene un dibujito, tiene un símbolo que ya representa un carácter, o sea, una palabra. Es muy curioso porque no solamente lo ves con tus ojos como una representación visual, con una forma no es como el alfabeto que nosotros conocemos, sino que además esto tiene una representación. Todos conocemos pues el típico pajarito egipcio, que no tiene nada que ver el significado con el pájaro en sí, o el señor haciendo así, o lo que sea, ¿no? Y esto se da en los primeros albores de la civilización. De hecho, las primeras que encontramos serían las cuneiformes, yo creo, de Mesopotamia. Encontramos incluso textos del 8000 a.C. y demás, o sea, muy, muy pronto en la historia, y ya nos indica pues este paso que da el ser humano en cuanto a su evolución con la entrada de lo que es la escritura, ¿no? La escritura. Es que es un... De hecho,
yo creo que cambia completamente la forma de entender el mundo, la forma de entender las cosas, y dará lugar luego a lo que es la escritura creativa, porque ya sabemos que la escritura en un principio no procede de ficciones ni nada, sino que en un principio lo primero que se hizo antes de nada fue representaciones de tipo logístico, ¿no? Como pueden ser de contratos, monedas y demás. Y después ya se extendió hacia otras cosas. Entonces, yo creo que es un paso, ¿no? La escritura ha estado siempre desde la cuna de la civilización humana, desde casi los albores, cuando ya hablamos del Neolítico, obviamente en el Paleolítico, ya tenemos estas representaciones que nos ha dicho Víctor, pero en cuanto empieza la civilización, pues ya tenemos este auge, ¿no? Y es precisamente lo que nos ha llevado hasta nuestra época, pues lo que somos ahora, pienso yo. Y además tienen ese tipo de escritura por símbolos, son muy complejos, porque el mismo símbolo puede querer decir una cosa, pero según de qué otros símbolos esté rodeado, puede cambiar de significado para complementar lo que decíamos antes, sentimiento o intención. Entonces hay muchos idiomas en este sentido que son muy complejos por esto mismo, porque no un símbolo significa una cosa y ya está, significa muchas cosas según el contexto en el que esté, y además contiene esos sentimientos, intenciones que hay que entender, pues, los símbolos de este lenguaje para conseguir comprenderlos también. Y bueno, ya al final pues tenemos el principio fonético que decía que es según el cual ciertos signos correspondían a sonidos o secuencias de sonidos, tal y como eran percibidos por los hablantes, ¿no? Que en parte también es un poco los que acabamos de decir. Y a día de hoy, ¿quién no escribe? Porque hace tiempo sé que es verdad que no había tanta enseñanza, no todos sabían leer, no todos sabían escribir, pero a día de hoy poca gente es la que no lo sabe, y también poca gente es la que no escribe, porque entre WhatsApps, emails, apuntes de la escuela, la uni, recetas de cocina, notas en la nevera, los chats de por ahí, los foros, pues creo que es la época en la que más se está escribiendo en nuestra historia, diría yo, ¿eh? No sé, Alma, eso corrígeme tú que sabes más de historia. Hombre, el rango de alfabetización que tenemos en el presente es absoluto. Es casi, si hablamos del primer mundo, yo creo que es casi diría que el 90 y mucho por ciento, ¿no? Si hablamos de tercer mundo, por ejemplo, sí que hay más falta de escolarización, hay más analfabetismo, pero en general en lo que es el cómputo global, desde luego no tiene nada que ver, eso lo sabemos todos. Y esto precisamente es lo que dices tú, hoy en día es muy difícil ser un erudito, ¿no? En el pasado no era tan fácil, por ejemplo, llegar a escribir un rollo de papiro, no era tan fácil. Todas las obras que, por ejemplo, se encontraban en la Biblioteca de Alejandría, no las escribía cualquiera. Para escribirla tenías que ser prácticamente un docto, tenías que haber sido escolarizado, tenías que haber sido alfabetizado. Solo las clases más pudientes, solo las clases privilegiadas tenían acceso a ese tipo de cosas, y la clase media-baja normalmente no tenía acceso ni siquiera a ello. Entonces, yo siempre a mí me gusta hacer esta similitud, y es que ahora todos somos eruditos. En el pasado, si tú recibías una educación formal, ya te convertías en algo bastante diferenciado de la media de la población. Entonces, incluso con que hubieras recibido una formación mucho menor de la que nosotros recibimos ahora, ya podías estar enseñando medicina, podías estar enseñando matemáticas, podías estar enseñando incluso esa especialización que tenemos ahora, de que, por ejemplo, tú eres ingeniero, tú eres abogado, y te dedicas específicamente, eres un abogado, pero además te dedicas específicamente solo a las patentes. Este grado de especialización no empieza hasta muy tarde en la historia, pero hablamos de muy tarde, hasta a partir del siglo XVIII. Antes de eso, lo que era incluso en las ramas escolarizadas y alfabetizadas de la población, había una disgregación de saberes en las que el erudito era un erudito de todo. Por eso muchas personalidades que encontramos a lo largo de la historia nos llevamos las manos a la cabeza, porque empezamos a ver Lord no sé qué,
era botánico, astrónomo, astrólogo, matemático, médico, enseñaba clases de literatura y dices, todos los saberes, lo tenía todo. Y decías, pero esta persona es excepcional, ¿no? Y había muchos de esos. Y entonces te sorprende. Y es que antes el saber no estaba tan constreñido, estaba más generalizado y no había tanta gente que tuviera acceso. ¿Qué pasa? Que ahora es una democratización de la cultura absoluta. Tenemos un acceso a la información prácticamente ilimitado y tal es el acceso a la información que tenemos que ni siquiera lo usamos. Es decir, tenemos tanta información que ni siquiera la aprovechamos. Cualquier cosa que tú quieras aprender es que ni siquiera te hace falta tener una educación formal. Es que te metes a YouTube y encuentras 100.000 vídeos de gente que sabe muchísimo y te lo explica. Y si tú de verdad tienes ansias, tienes libros, tienes tratados, tienes cualquier cosa a tu alcance. Eso jamás se ha visto en toda la historia. Entonces, ¿qué pasa? Pues que con este rango de culturalización que tenemos todos, pues ya es muy difícil destacar. Entonces, todos más o menos somos sabios hasta cierto punto. Y sí, se escribe más que nunca, pero es normal porque es una manifestación del ánima del ser humano que quiere expresarse y que puede, tiene una vía para hacerlo. ¿Por qué no lo va a hacer? Entonces, por eso existe este auge, creo yo. Bueno, esto es el eterno debate entre si todo el mundo puede llegar a escribir un libro. Yo no estoy... Hay gente que dice que sí. Yo no estoy del todo seguro, ¿eh? Porque, a ver, que todos tengamos historias que contar, sí. Eso es desde luego. Eso a todo el mundo le ha pasado algo remarcable y efectivamente podemos tener un momento de nuestra vida, un relato que contar. Pero ponerse ya en serio, en faena y empezar a escribir, pues yo no estoy muy de acuerdo. Eso de que todo el mundo puede escribir un libro, no, no creo que un libro sea, no creo que el asunto sea tan sencillo como eso, porque un libro es, permitidme la expresión, es quizás como un arte. ¿Que todo el mundo sabe escribir? Sí, pero no, eso no quiere decir que tú puedas escribir un libro. Esto es como también la pintura. Todo el mundo sabe agarrar un pincel, mojarlo en la pintura, o sea, en un bote y empezar a hacer rayajos. Sí. Pero eso no es del todo pintar, eso no es exactamente lo mismo. Pero aquí entramos en otro asunto y es el asunto de la maestría en lo que tú hagas. ¿Y de dónde viene la maestría? La maestría viene de la práctica. ¿Y de dónde viene la práctica? Viene de lo que a ti te guste hacer. Entonces llegamos a un punto de inflexión que es, ¿te gusta escribir? Y esa es la verdadera pregunta. Y donde obviamente todos sabemos escribir, nos han enseñado desde los 3 años sabemos escribir. Eso es así. Pero que te guste hacerlo, ahí hay una criba enorme. No a todo el mundo le gusta. De hecho, a muchísima gente ni se lo plantea porque no... Y además no tendría la capacidad en estos momentos porque no quiere. Pero si realmente a ti te gusta, aunque no tengas la maestría, aunque no estés formado, a base de hacerlo, a base de pasión, a base de entrenamiento, a base de mejoría, a base de fallos, cada día vas y de romperte la cabeza contra el suelo, de caerte y volverte a levantar. Tú puedes llegar a hacerlo igual que si coges un pincel y eres totalmente malo, a base de esfuerzo lo vas a conseguir, pero se necesita el ingrediente estrella, que el ingrediente es, ¿te gusta escribir? ¿Realmente amas escribir? Y ese yo creo que es el ingrediente fundamental, mucho más que el talento, mucho más que los dones naturales y que cualquier otra cosa, en mi opinión. Y que la educación y las técnicas que te hayan enseñado. Sí, pero eso ya es mental, eso ya es procedimiento, eso ya es procedimiento e interés. Son categorías estancas, pero yo creo que casi cualquier cosa en la vida, y no hablamos solo de escribir, si no la amas, no la vas a hacer bien. La puedes hacer de forma mediocre, pero solamente si la amas, llegarás a hacerla bien. Sí. Mira, aquí en el chat nos dice Yo y mi credo, que te decimos hola, y también a Marco, que está por aquí. Dice hola, aventureros. Pues Yo y mi credo dice, escribe lo que quieras, escribe como quieras, pero sobre todo escribe con el corazón, así siempre tendrás la eterna sensación de haber creado una gran ilusión. Y ahí ha hecho poesía el hombre. Sí, totalmente, esto es poético.
Al final es eso, ¿no? Es hacer lo que te gusta, como te gusta y si te acaba gustando, pues seguir. Y poco a poco, porque al final cuando se hacen las cosas por obligación, como nos pasa en el colegio a todos, pues las acabas odiando, a lo mejor, ¿no? A lo mejor lo que te han obligado a hacer te gusta y está bien, no pasa nada, pero creo que a la mayoría nos ha pasado que teníamos que entregar la redacción de lo que habíamos hecho durante las vacaciones y a pocos les gustaba escribirla, ¿no? Y al final algunos, como yo, por ejemplo, aquí estamos escribiendo. También está el famoso copy-page, el copy-paste y todo esto de, a ver, venga, el último día, la última hora de la noche, venga, ya está, ya lo tengo. No escribías ni J, solamente alterabas los caracteres y fuera. También Marco nos dice, yo pienso que uno es pintor desde la primera pintura, al igual que es escritor desde la primera palabra. Siempre y cuando quieras dedicarte a ello, la experiencia te ayudará a ser mejor pintor o escritor. Eso en todos los campos, en todos los artes. Al final hay que ponerse si te gusta y ya está. Es ir haciendo. Y aquí entramos también en parte del debate que queríamos tocar hoy, que es el no te hundas por lo que te diga la gente. O sea, si a ti te gusta y el que se lo ha leído por primera vez no le gusta, pues no le gustará a él. A lo mejor al otro que tienes al lado sí que le gusta. Pero al final al que le tiene que gustar es a ti. Entonces, si a ti te gusta lo que estés haciendo, sí, aunque los de alrededor te digan que no. Es que yo creo que eso es fundamental, ¿no? O sea, cuando hablamos sobre todo en un terreno artístico, ya sea cualquier arte, la escritura, la pintura, la arquitectura, cualquiera que se te venga a la cabeza. En el momento en el que haces arte, estás haciendo una manifestación creativa de una visión subjetiva del universo que sale desde dentro de tu mente. Entonces, ¿cómo la van a coger los demás? Esto es completamente random, porque tú expresas una idea, expresas un contenido, pero ese contenido, cuando lo expones al mundo, va a ser filtrado por cada mente que lo reciba. Entonces, cada mente que lo reciba va a tener sus propios prejuicios, sus propios gustos, sus propias inclinaciones, sus propios hates, cosas que no le gustan. Entonces, todos esos filtros los tienes que pasar. ¿Hay una obra que sea eminentemente buena, que todo el mundo, absolutamente todo el mundo ame y nadie critique? Yo todavía no lo he conocido. Incluso los más grandes, incluso los genios, incluso las obras más emblemáticas de la humanidad, clásicos, hay quien no las soporta, simplemente no las soporta. Dice, no puedo, me parece un rollo, un aburrimiento. Y son grandísimas obras. Y al revés, hay obras que son, desde un punto de vista técnico, nefastas, pero hay gente que está loquísima por ellas, por lo que les hace sentir. Entonces el arte, más que una configuración objetiva, yo creo que es algo tan subjetivo que se traslada de una mente a otra de una manera completamente caótica. Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues que el que lo recibe te va a dar su opinión fraguada dentro de lo que es su psique, que no tiene nada que ver ni con lo que le parezca a su amigo de al lado, ni a ti, ni al de más allá. Es que no tiene nada que ver. Entonces, su opinión va a ser simplemente una opinión. Entonces, eso que has dicho tú, Víctor, me parece totalmente veraz, y es que si no te gusta a ti, no hay nada que hacer. Tiene que gustarte a ti. Y ya con esa premisa ya tienes que enfrentarte al mundo, porque cuando lo sueltas, cada uno te va a decir lo que sea. Hay quien le parecerá una maravilla y hay quien le parecerá una cosa horrible y te dirá, ¿qué es esto? Y te lo tienes que comer con patatas, porque es lo que hay, ¿no? Está en su derecho, igual que tú estás en tu derecho de expresarlo. Lo que pasa aquí es súper random. Aquí hay que especificar porque hay mucha gente que se confunde y cree que algo le gusta o no le gusta por el cómo le va a gustar, si le va a gustar o no a los demás. O sea, ahí lo sé porque hay gente que me lo ha dicho o lo he visto yo, que lo que le gusta es lo que cree que más va a agradar al resto. Entonces, esto no puede ser. Tiene que ser que te guste a ti personalmente sin tener en cuenta el entorno. Sí. Te tiene que gustar a ti personalmente, quitando
cualquier otro input que venga de que no sea tú. Así que si a ti te gusta lo que estás escribiendo, porque la historia, los personajes, el entorno que estás creando, el género, todo lo que estás haciendo te gusta a ti desde un punto de vista crítico propio, entonces sí. O si no te gusta desde ese mismo punto de vista, entonces también es válido. Pues si no te gusta, lo dejas y te pones a otra cosa. Pero lo que no puede ser es que tu punto de vista, tu punto crítico, esté influenciado por lo que le pueda o no gustar a la masa general o a tu grupo de amigos o a tu familia o en concreto a una persona, ¿no? Eso ya yo creo que ya no es válido. Sí, o sea, debes describir la historia que te gustaría encontrar o que te contasen más o menos. Porque si buscas lo que tú has dicho o lo que habéis dicho, buscar agradar al resto, pues al final pues te va a salir una chapuza, porque es imposible agradar a todo el mundo. Siempre va a haber gente que tenga que opinar. Pero vamos, pero es lo más normal. O sea, todo el mundo tiene una opinión. Y a veces, pues bueno, hay gente que tiene mayor expertise y si esas son opiniones favorables, pues ahí es donde te tienes que anclar. Porque siempre va a haber pues haters, siempre va a haber pues gente que desconoce, que habla sin tener conocimiento alguno de la materia, y para este tipo de opiniones pues tú debes de, pues hombre, no ignorarlas, pero procurar no hacerles mucho caso, procurar que no te afecten. Pero aquí tenemos un ejemplo muy fácil. Nosotros escribimos fantasía, ciencia ficción. Podríamos haber pensado en su día, antes de empezar, en el punto en el que estamos tocando en este episodio. Vamos a ver, en este país, la fantasía y la ciencia ficción, ¿qué pasa? Pues que está mal vista, a nadie le gusta, solo quieren obras extranjeras y que tengan un renombre muy grande. Así que yo, por mí mismo, no tiene ningún sentido y ningún interés que lo saque adelante, porque la masa crítica por la que estoy rodeado pues no lo acepta, ¿vale? Podríamos haber pensado eso y haber decidido en ese momento, vale, pues cambio de género a otro que guste más en este entorno, que son la novela histórica o el thriller, como decía, o la policíaca, y entonces pues sí que tendría más acogida, o la erótica. Pero ahí entramos en lo que yo decía, ¿no? No te tienes que dejar influenciar por el entorno, te tiene que gustar única y exclusivamente a ti. Entonces tú haz ahí lo que tú quieras, pero dentro de lo que a ti te guste, no de lo que tú creas que le puede gustar a más gente. Sí, a ver, aquí hay que matizar. Eso de que es dependiendo de los objetivos que tú tengas. Pienso que si lo que quieres es sacar un producto, tienes que estar al mercado. Y el mercado es lo que hay. El mercado es lo que busca. El mercado busca el sensacionalismo. El mercado busca pues los inputs que le gusta a la mayoría, a la masa. Pues a la masa que le gusta Sálvame y cosas así, ¿vale? No digo que esté mal ni que esté bien. Simplemente pues hay una serie de parámetros que a lo que es la masa crítica le gusta más. Si te sales de esos parámetros ya sabes a lo que te atienes, ¿vale? También te digo, si te metes en esos parámetros también tienes una competencia todavía más feroz, porque todo el mundo quiere estar en esos parámetros, porque todo el mundo quiere ser el siguiente ganador del Premio Planeta. Ahora bien, yo creo, y esto es una opinión mía, que si no haces las cosas desde el corazón, es decir, desde lo que te surge a ti, es prácticamente imposible que crees o que llegues a crear alguna vez lo que se conoce como una obra maestra. Puedes crear un producto que se venda bien, si tienes mucha suerte y si sabes moverte mucho, porque, por ejemplo, en el campo de la escritura, muchas veces no tiene nada que ver el talento con los resultados. Tiene más que ver el marketing, tiene más que ver los contactos, tiene más que ver muchos otros parámetros que el talento o la calidad de la obra. Eso es lo que yo creo, ¿eh? Y lo sé porque he leído muchos libros y he visto la calidad de muchos libros muy renombrados y la calidad de otros no tan renombrados y no hay color. No digo que haya de unos o no de otros no, ¿vale? Pero quiero decir, de todas maneras, si no lo haces
naciendo de tu corazón, es decir, de lo que realmente a ti te gusta, una obra maestra no te va a salir. Te saldrá un producto que vender. Esa es mi opinión. Ahora ya, dependiendo de eso, cada cual tiene que elegir el camino que busque. Obviamente, si quiere vender muchos libros, pues buscará exactamente, pues como se hace ahora mucho en Amazon, se hace, a ver, ¿qué géneros venden más? Vamos a ver las ventas máximas de Amazon por categorías. Entonces te apuntas todas las categorías, buscas qué es lo que busca la gente, buscas qué es lo que más se está vendiendo en este momento y justo de ese tema que es trending topic hablas. Hablas y aunque sea una basurilla lo que escribes, es de ese tema. Entonces va a tener muchísima más relevancia y vas a poder vender más. Entonces, si lo que buscas es un producto, tienes que ceñirte a esos parámetros. Pero el que es escritor de verdad, el que de verdad se considera escritor, es alguien que quiere demostrar algo, quiere mostrar algo al mundo, lo que está en su mente, ¿no? Entonces, no busca hacer un producto, lo que busca es entregar una parte de sí, una parte de su corazón. Y ahí es donde nacen, yo creo, las grandes historias. Que sea mejor o peor, ya depende de muchas cosas, pero para el crecimiento de la persona es indudable que es así, ¿no? Y bueno, ya eso es mi opinión, cada cual puede tener la suya. No, pero está bien, o sea, a ver, el camino del elegido, el camino del escritor está lleno de obstáculos y también de durísimas pruebas. Y una de esas pruebas, pues está el informarse. Ya tienes la idea, ¿no? Te apasiona, pues pongamos el ejemplo que ha dicho Víctor, la historia. Entonces, pues obviamente la historia en sí es muy grande, tienes que centrar el tiro. Pues pongamos hipotéticamente que te gustan los romanos. Pues obviamente, antes también de ponerte a escribir, pues debes de empezar a leer todo lo que tenga que ver con los romanos. No porque, o sea, pues no porque luego vayas a hacer plagio, sino simplemente por otra razón, para aprender la forma de escritura, también un poco las costumbres con el tiempo van cambiando, tienes que aprender a entender el modo de vida de los romanos, no puedes ponerte a escribir como un loco y también pues a utilizar el lenguaje que utilizamos hoy en día, porque no es el que usaban ellos, tampoco las formas de vestir, su medio de transporte, todo este tipo y todas las facilidades con las que tenemos hoy, con las que contamos hoy en día, pues obviamente no contaban con ellas en el Imperio Romano. Siempre tienes que tener una mínima base cultural para situar de esa manera al lector, un poco para no tratar de engañarle, porque si tratas de engañar a la gente y te cazan, entonces ya vas a perder todo tipo de credibilidad. Entonces, por lo tanto, siempre hay que buscar información. Una vez que tengas la idea, no basta en conseguir la idea, tienes que pues dedicarle tiempo y para que esa idea crezca y germine, pues tienes que informarte primero. Con esto que hemos estado diciendo hasta ahora, más que nada el mensaje que queríamos dar es que las dudas o los miedos que tengas para empezar a escribir, sobre todo dudas y miedos del qué dirán, pues para que te los quites de encima, porque es que realmente no sirven de nada. O sea, el qué dirán en este caso debe no existir. Tienes que ponerte tú a lo tuyo y hacer lo que a ti te apetezca hacer y ya está, ¿vale? No, el que esté empezando ahora y nos esté cogiendo ahora como referencia por decir algo, porque no tiene por qué hacerlo tampoco, puede coger ideas de muchos sitios. Lo que aconsejaríamos nosotros es esto que hemos estado diciendo hasta ahora. Sé tú mismo, escribe desde el corazón y que no te importe que los 15 o 20 primeros a quien se lo has dejado leer te digan que no les gusta, porque habrá un número 30 o un número 100 que le encante y al final es eso lo que cuenta, ¿no? No lo que tú hagas o lo que he hecho yo con Dani o lo que ha hecho Alma o el relato que ha hecho Jaime no tiene por qué gustarle a todo el mundo. Le gustará a unos cuantos y ya está. Entonces esos cuantos ya se preocuparán de encontrar tu libro en algún sitio. Entonces, luego, la inspiración. ¿Cómo encontramos la inspiración? Pues al final también depende de lo que quieras escribir, ¿no? Te puede venir naturalmente porque ya estés empapado del tema del que quieres tocar, en películas, series, libros que hayas leído, en relatos,
información que hayas sacado de algún documental o de libros de la biblioteca. Al final, como se suele decir, la cabra tira al monte y se suelen ir sacando temas y información de cosas que ya se conocen. Así que al final es dejarte llevar. Luego, si tienes algún bloqueo de escritor o lo que se dice de la página en blanco y no sales de ahí, pues puedes ir o volver precisamente a todos estos sitios que he dicho ahora, que te han inspirado de primeras. Los puedes revisionar, releer o lo que sea para coger nuevas ideas de algo que puede ser que ya lo tengas empapadísimo, pero tu punto de vista ha cambiado al empezar a escribir. Y a lo mejor algo que tú has visto 20 veces y lo has entendido siempre de la misma manera, en el momento en que lo vuelves a visionar, habiendo empezado ya a escribir, lo puedes captar de otra manera y ayudarte a desbloquearte. Creo que tanto la inspiración como lo que has dicho del bloqueo, todo realmente viene en lo mismo. El bloqueo es una falta de inspiración, la inspiración es un derroche, ¿no?, de creatividad. Para que surja y para que se manifieste, a ver, yo creo que hay varios temas aquí. El primero es la asiduidad a la tarea, ¿vale? Nosotros creemos que la inspiración es simplemente algo que surge como una luz divina, una epifanía que de repente surge delante de nosotros y decimos, ¡oh, ya está, lo tengo todo hecho! Y a veces es así, pero no exactamente. Esa luz brilla más cuando tú tienes una constancia y cuando tú tienes una asiduidad a la tarea. La misma práctica hace que la inspiración germine, ¿vale? No es algo que tenemos que esperar como si cayese del cielo, un maná del cielo, sino que trabajando día a día en ello, incluso los días en los que tú crees que no vas a conseguir nada, aunque sea unas pocas palabras, hace que esta inspiración no dependa tanto de picos de arriba y abajo, sino que se mantenga de una manera más estable y te permita hacer un trabajo de una manera mejor, ¿vale? Sí que hay momentos en los que tienes una inspiración muy grande por alguna razón, ya sea porque tú estás en un estado emocional muy bueno, ya sea porque te ha pasado algo que te haya cambiado la forma de ver las cosas, o ya sea porque estás con un trauma o que te ha pasado algo muy malo y te va directamente a la imposibilidad de escribir. A mí personalmente me ha pasado de todo esto. Tanto el base como estar en el pico de arriba, como estar en el pico de abajo, que no hay manera que remontes, ¿vale? Cuando estás en el pico de arriba, aprovéchalo. Es que no hay nada más, o sea, eso simplemente aprovéchalo. Cuando estás en el pico bajo, mi recomendación es quítate todas las distracciones. O sea, no busques inspirarte. Para mí no es ir a buscar más información, la información tú ya la tienes. Es quitarte todas las demás distracciones, incluso que sea en un cuarto tú solo, o salir a caminar, salir a correr un poco, hacer algo totalmente mecánico que no te implique pensar. Y cuando tu mente deje de prestar atención a las miles de cosas que nos reclama la vida diaria, porque ese es el verdadero problema y el verdadero estancamiento de la creatividad, la enorme cantidad de inputs de información y falta de atención que tenemos por exceso de información a día, cuando eso declina, enseguida la mente empieza a crear. Eso lo he notado yo muchas veces. Si estás completamente colapsado, ya sea por falta de inspiración o ya sea porque incluso tú estás mal por alguna cosa emocional, haz algo que no te requiera pensar, como puede ser a mí me funciona salir a correr, por ejemplo. Porque ahí directamente mi mente ya no está atendiendo a nada. Entonces, en ese momento surge otra vez la creatividad, surge otra vez. O te pones a hacer una tarea súper mecánica, lavar platos. Decía Agatha Christie que los mejores crímenes se le habían ocurrido lavando platos, porque cuando ella fregaba, se acumulaba tanto odio por la tarea de fregar que se imaginaba las mejores maneras de asesinar a alguien, ¿vale? Esto dicho por Agatha Christie y realmente no le falta razón porque yo opino lo mismo, ¿vale? Pero con eso quiero decir que la creatividad es algo que sube y baja, pero también tenemos que cultivarla y tenemos que saber sacarle el partido.
Yo muchas veces he estado escribiendo un capítulo por día y después llegar a un punto en el que no puedo en una semana escribir nada. Eso hay que trabajarlo y conforme más lo trabajas, más empiezas a encontrar una estabilidad y más fácil es. Esos serían mis consejos. Pues sí, Sí, a Ángels. ver. A ver, que está claro que cada maestrillo tiene su librillo y sí que es cierto que no hay ninguna guía que te diga qué tienes que hacer en cada momento. Yo, por ejemplo, en el caso de Alma, sí que es cierto que a veces el realizar tareas mecánicas pues te ayudan a dar con la inspiración, pero a veces estás bloqueado precisamente no porque, o sea, estás bloqueado por falta de información, o sea, pues podemos decir, supongo que hay dos tipos de bloqueos. Entonces, a lo mejor, si desconoces el tema, pues entonces es lo que hemos dicho antes, quizás tengas que informarte, pues ya sea leyendo libros o también pues, buscando eso que necesitas. Y a raíz de investigar, pues bueno, a base de trabajar, pues es cuando se te vienen las ideas. Lo que dice un poco Alma, lo de la Mahoma, que estaba durmiendo y se le ocurrió una idea muy buena, pues esto es rarísimo. O sea, vete tú a saber qué le pasó a ese señor para que a las 4 de la madrugada se fuera al monte a hablar con el señor. Esto es muy raro. A ver, que por esa razón siempre es recomendable pues tener ya sitio donde vayas, tener pues una libreta pues para apuntar esa idea que se te ha ocurrido a grosso modo, porque luego la mente tiene esta maldita tiene este punto débil que a veces puede ser que se te ocurra muy buena idea, pero es que pasado 5 minutos ya no te acuerdes de ella. Esto es odioso porque a ver, ni siquiera yo mismo me lo explico de esto que, joder, ¿cómo es posible que hace 5 minutos haya tenido una idea muy buena, pero 5 minutos después ya no sepa ya no me acuerdo de cuál era? Entonces siempre es importante a la hora de buscar la inspiración o cuando ni siquiera estás buscándola, siempre tener una libreta porque te puede venir y entonces tienes que apuntarla. Y ahora ya podríamos aprovechar el WhatsApp, ¿no? Y enviarnos un audio a nosotros mismos de la idea. Sí, sí. Ya, bueno, es que ya esto parece una tontería, pero los escritores había gente que no tenía dónde apuntar y se llevaba una grabadora, pero ahora grabadoras, ¿quién necesita grabadoras cuando precisamente existe eso lo de WhatsApp? Coges, te grabas y te lo envías a tu propio WhatsApp y listo. Y así la idea se queda grabada. Que tienes también una grabadora en el móvil, si es que no hace falta que se lo mandes a nadie. No, a ti mismo. Ahora lo puedes hacer. Antes tenías que crearte un grupo con otro y echarlos para tener un chat para ti solo, pero ahora ya el WhatsApp te permite enviarte a ti cosas. Sí, pero en el momento no hay las cosas, ¿quién lo está viendo? Ahí lo dejo. Bueno, eso ya sí es otra cosa. ¿Quién lo está viendo? Sí, es verdad, pues WhatsApp es una red social, hay que tener cuidado con ello. Tras tanta charla y llenar nuestros estómagos de deliciosa comida y bebida, abandonaremos la hoguera en busca de alguna otra aventura, pero no antes de deciros alguna de nuestras redes sociales para contactarnos. Podéis escuchar en directo a aquellos que nos escuchéis en diferido el directo en Twitch, saga_Galdin, donde grabamos cada episodio y tenemos el chat para que nos comentéis cosas durante el directo y para que sigáis escribiendo, ¿no? Que estamos en la era de escribir en todas partes. Luego tenéis nuestro servidor de Discord, que es Saga Galdin, todo juntito, que lo tenéis también el link directo aquí en el chat del Twitch. Luego el Instagram y el TikTok de Alma es @alma_Mínguez. El de Jaime es @jbarongrau, barón con B. Y tanto a mí como a mí nos puedes encontrar como Saga Galdin en cualquier red social. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos pronto en el siguiente programa de Refugio el Aventurero. ¡Buen viaje, aventureros! Pues muchas gracias una semana más. Espero que haya sido, además de entretenido, didáctico este episodio. Y nos vemos la semana que viene, aventureros. Muchas gracias por estar una semana más y hasta la semana que viene, aventureros. Pues muchas gracias por haber estado ahí, aventureros y escritores, y nos vemos en el siguiente premio del Pulitzer.